Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece realizar semana a semana en CNN Chile. Y hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la inclusión, pero que normalmente dejamos fuera de ella. El acceso a la cultura de las personas en situación de discapacidad, el derecho al goce, al ocio, a la cultura, al placer en general, son temas que, entre tantos otros, están vedados para los y las personas en situación de discapacidad. Tenemos un gran panel para presentarles hoy. Vamos a dar la bienvenida primero a Ignacio Antillanca. Ignacio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por haberme invitado. Tan locos, somos nosotros los que estamos contentos, así que los agradecidos somos absolutamente nosotros. Él tiene 18 años, asiste al Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz, que es una fundación, ustedes ya se la hemos presentado en otras ocasiones, que ayuda y trabaja con personas ciegas y con baja visión. No voy a contar lo que vas a hacer el próximo año porque es parte de tu sueño, lo que siempre ha sido tu sueño, así que lo dejo aún en suspenso. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida. No necesita, tiene un nombre súper enredado, pero no necesita ni una presentación, ustedes la conocen hace años. Aranzazú Yankovic. Bien. Súper bien. Actriz súper conocida, pertenece además al Consejo Directivo de Chile Actores. Y no quiero contar mucho más porque quiero que seas tú la que cuente todo lo que está haciendo en el mundo de la cultura por la inclusión, el Chile Actores, que nos parece súper valorable y por eso quisimos tenerlos acá invitados. Así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A él también lo conocen, de bueno, de malo también, actor Álvaro Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lo invitamos también como parte del Consejo Directivo de Chile Actores y además como director artístico del libro La Creación, del cual les vamos a contar en un ratito más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente, pero no menos importante, Paulina Soto. Paulina, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En tu caso no voy a decir la edad. Ay, no, da igual, no me la creerían. Bueno, y ya le vamos a preguntar, pero también a... ¡Ay, el galán! Al tiro. Andaba cerca. Sí, no, andaba bien cerca. Pero lo primero me gustaría también, porque aprovechamos en este programa de educar también, de informar. Paulina, me gustaría que tú misma contaras un poco a raíz de qué hace 5 años tú te quedas así, que les expliques un poco a la gente, porque cuando escuchan glaucoma es como glauqué. Hace 5 años un glaucoma te deja sin visión. Cuéntame un poquito de qué se trata eso y cómo fue ese proceso también. El glaucoma, la verdad, es cuando sube la presión del ojo. El ojo, al igual que el corazón, tiene una presión. Y cuando eso sube, y ya no hay nada más que hacer, porque se puede controlar a través de láser, gotas, etcétera, y ya supera el límite, uno va perdiendo la visual en forma paulatina. Esto puede ser en 2 meses, por dar un tiempo determinado. La verdad es que es un cambio de vida totalmente brusco. En mi caso, por lo menos así fue, en 2 meses. Es un duelo terrible porque es la pérdida de algo que se va y no va a volver nunca más. Por lo tanto, es volver a construirme, a reinventarme. Y no es fácil porque la discapacidad no solo tengo que asumirla yo, sino que mi entorno también. ¿Cómo estaba ese entorno en el momento en que esto sucede, en que tú pierdes la visión, en que estabas en tu vida? ¿Cómo fue ese cambio también? Para ellos fue un sentimiento de culpabilidad, ¿ya? Porque ellos, si bien es cierto, yo venía con... esto cuando uno nace, yo ya venía con... ¿Predispuesta? Claro, ya venía con una carga genética. Una carga bastante alta de ¿cómo se llama? De miopía. Tenía una miopía muy avanzada. Entonces, ellos en el fondo se sentían culpables, como decir, pucha, traje a mi hija ya venía con problemas y no pudimos hacer nada que estaba en nuestras manos. Mi familia, si bien es cierto, había un grado de culpabilidad, de cómo sobreponernos a esto y cómo sobreponerse ellos como para apoyar, porque ellos tenían que estar llenos de herramientas para saber apoyarme a mí, y para eso debían comprender la discapacidad. ¿Y cómo hacerlo? En una terapia que ellos tuvieron, les vendaron los ojos durante un día. Y ahí lo vivieron en carne propia, cómo era, y ahí los orientaron cómo ellos debían apoyarme a mí, que venían crisis muy fuertes.
Así que tuve que entrar a rehabilitarme, aprender a usar el bastón, aprender a usar la tecnología. Y yo ya venía con 3 profesiones ya encima. ¿Tres? 3. Sí, ya venía... en un tiempo estudié educación física y ahí con un pelotazo ya cuando iba en 4º año lo perdí. Me vino un desprendimiento de retina, por lo tanto no hubo nada que hacer y lo perdí. Y ahí me tuve que reinventar. Yo dije, bueno, la batalla no está perdida, puedo vivir con uno. Así que estudié párvulo, terminé párvulo y saqué diferencial en trastornos en discapacidad intelectual y trastornos en mención en lenguaje. Como que uno cuando escucha también los testimonios de vida vuelve a ratificar que nos pasa constantemente en este programa que nada parece casual, que parecen caminos que van teniendo algún sentido, que las personas le van dando algún sentido. Pero ¿sabes qué? Uno lo va entendiendo después. Absolutamente, en el momento ni hablar. Cuando te dicen eso, te lo digo por experiencia propia, es como... Nada que hacer. No, nada y no que me lo hacer, digas además, porque para mí no tiene un Tú sentido. vas aprendiendo en el camino el porqué de las cosas. En el momento no entiendes y el rechazo a Dios y a la fe y a la vida y por qué a mí y por qué tenía que hacerlo yo y por qué para mí. ¿Qué tengo que...? En el fondo después en el futuro tú dices, bueno, quedé ciega. ¿Y para qué quedé ciega? Esa es la pregunta en el fondo que uno se empieza a hacer. Y después te voy a ir preguntando un ratito más cómo fuiste también respondiendo esa pregunta. Y te lo quiero preguntar a ti, Ignacio, porque tu caso es distinto. En tu caso, tú al año y medio de nacer quedaste ciego por un tumor en el cerebro. Sí. Yo, bueno, como tú lo decías, quedé ciego por un tumor. Yo tengo 18 años, yo soy un chico feliz en la actualidad, siempre he sido muy feliz. Mi familia me acompaña a todo. Yo no viví grandes duelos, por decirlo. Lo que les tocó enfrentar la parte dura fue a mis padres. Porque, claro, de haber tenido un chico que nació con visión normal, a de repente del día a la mañana quedar ciego y vienen las preguntas del niño. Mamá, ¿por qué yo no veo? Mamá, ¿cuándo voy a volver a ver? Y no podemos pedirle a esta edad tan corta que un padre te diga una explicación como es. Porque si te dice todo y tú no vas a entender nada. Entonces mi mamá yo creo que lo más fácil que le puede responder una madre a un hijo a esa edad es pídele a Diosito. Y yo le decía, mamá, parece que Diosito no me escucha porque no me devuelve mi ojito. Y ahí, claro, mi mamá sacar fuerzas de flaqueza y supo sacarme adelante. Mis 18 años, y quedar ciego al año y medio, es prácticamente nacer ciego. Yo no me acuerdo de lo que es ver. Desarrollé una vida totalmente normal. En un entorno que no te lo hace nada fácil. No. O sea, tu familia sí, pero el país, las calles, todo. Claro, yo estudié. Mis papás siempre se la jugaron por la integración. Tengo un papá que es profesor de educación física, que entró a estudiar. Una de las razones por mí. ¿En serio? Una de las razones estudió por mí. Porque quería aprender a enfrentarse a un chico ciego. Y partió estudiando pedagogía en educación física. Yeah. Dentro de la malla de la carrera creo que estaba esta cuestión de las educaciones curriculares. Yeah. Sí, que son todas las adaptaciones que hay que hacer para una persona en situación de discapacidad, con distintas discapacidades. Claro. Y qué mejor que tener un conejillo de India. El hijo. Y contigo practicó. El hijo. Y él diseñó un plan para enseñar a chicos ciegos a esquiar. Que consistía en una sabanilla, en una sabanilla, con la persona arriba y otra persona que la iba jalando. Entonces ahí uno tenía que ir manteniendo el equilibrio. Decía, si te vas a ir para la derecha, trata de mantener el equilibrio tirándote hacia la derecha. Si te vas a la izquierda, lo mismo. Y de a poco fue
claro, implementando... ¿Y aprendiste? Y aprendí, Yo hoy día esquía. sí. Seco. He Yo salido siempre me paro. un par de veces. Y Nuevamente entonces encontramos una familia donde, o historias donde no es casual. Aranza, tú, Álvaro, ¿ustedes habían tenido algún contacto antes de empezar a trabajar el tema de la discapacidad, desde su profesión también? ¿Habían tenido en su vida algún contacto con personas en situación de discapacidad? La verdad es que no, ¿En el colegio nunca te tocó? no. Menos O sea, en la carrera. y el concepto, lo que hablan ahora de integración es algo bastante nuevo, digamos. Me gustaría decir algo, si Dale, antes, sí. antes de entrar, que retomando un poco lo que decía ella, él y tú Paulina. misma respecto del, cuando hablas del duelo, el duelo personal, pero del entorno. Porque todavía cuando hablamos de personas en situación de discapacidad. Y eso lo personaliza, lo individualiza, lo aísla. Cuando en realidad el concepto es social, es la sociedad la que está en situación de discapacidad. Porque si una persona ciega, socialmente está todo adaptado y están los accesos, esa persona no es discapacitada. Una persona en una silla de ruedas no es discapacitada si hay rampas, si hay ascensores. Esa persona solo es una persona que anda en una silla de ruedas y eso hace la diferencia, pero esa persona no es discapacitada. Entonces, mientras no traslademos el concepto de la persona a la sociedad, es muy difícil avanzar. Claro que justamente hacemos mención a que es una persona en situación de discapacidad, Claro, porque la porque- sociedad la está poniendo en esa situación, claro, no ya le está está poniendo la supongo que rampa, claro. La gente se refiere a las personas discapacitadas. Lo que pasa Y es la que ese era persona un tiene una término que- particularidad, pero es la sociedad la que se tiene que hacer cargo en conjunto. Entonces Ese la era- discapacidad es social. Ignacio. Ese era un término que se ocupaba en un comienzo, el término discapacidad. Pero claro, ya si decimos personas discapacitadas, estamos netamente diciendo de que la persona no tiene capacidad. Bueno, antes, Ahora, antes- ahora, antes ahora, era más triste, antes claro. le decían minusválido, Claro, o sea que minusválido. valían menos. Pero si uno bien ocupa el término adecuado y con apellido, porque por ejemplo yo soy ciego y se puede ver como el ámbito de discapacidad visual, porque yo no puedo ver. Entonces, si es que vamos a hablar de discapacidad, hay que usar el término con apellido. Ahora, también el término que se está utilizando ahora es persona en situación de discapacidad. También porque es una situación que puede ser parcial o puede ser para siempre. Sí, Con todo de el adelanto temporal, que hay hoy en exacto, día. a veces temporal, a veces permanente. Aranza, ¿tú en tu caso habías tenido algún contacto Sí, o sea, por historia familiar, por no sé, por trabajo, por algo, pero por es que colegio? ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo siento que todos los seres humanos tenemos ciertas discapacidades y todos tenemos ciertas situaciones de discapacidad. Entonces a mí se me hace algo más cercano, en el sentido de que yo tengo una hipermetropía de 5, tengo lente de contacto puesto ahora, tengo otras discapacidades muchos, vivo en situaciones de discapacidad. O sea, todos, es como que en el fondo quisiéramos quitarle el poto a la jeringa, ¿no? Pero al final todos tenemos ¿En tu algún... colegio te tocó? ¿Algún No, alumno? no, Es que en está- general es que es súper brutal sí, porque muchos de ellos súper estaban brutal. escondidos en las casas, literalmente. Escondidos Sí, en es las que- casas. o en instituciones. Sí, absolutamente escondido en casa y no en nuestra generación. No, era un tema... Profesores que le hicieran clase a ustedes menos. No, solo la Teletón. Y era como un evento extraño, digamos. Pero no, Se daba mucho en los tiempos de antaño el ciego mueble. Sí, pues. Porque era, claro, él es ciego y por ser ciego no puede hacer nada. No, pues lo dejaban sentadito en una Entonces, casa. le servimos la comida, venga a sentarse, siéntese aquí, parece acá, Claro, vaya para... pero es que Había El concepto mucho- que la Y ahora- sociedad ahí ahora- las personas ahora ha en ido- vez de Pero es potenciar que- todas y las decide otras por capacidades ello. que tienen, sí, que po, son y lo que enormes. hizo tu papá, por ejemplo, que lo encuentro que desde un problema hizo súper creativo, la cuestión del esquí, o sea, yo creo que de repente como apuntarnos socialmente más a lo creativos que podemos llegar a ser frente a una situación, más que al problema en sí. Yo también creo que hay una sensibilidad enorme frente al tema, pero a mí lo que sí me gusta y que sí lo veo es que yo encuentro que ha cambiado mucho, que en los colegios hoy en día los O sea, niños... falta muchísimo, pero también es Sí. cierto que se ha avanzado muchísimo. Y quiero ir a uno de esos avances que está en Chile Actores. Sí. Quiero entender primero, ¿a quién se le ocurre empezar con esto y que me cuentes un poquito, ya vamos a hablar de lo que hacen, primero, ¿por qué? ¿Por qué Chile Actores decide, saben qué, queremos hacer algo que tenga que ver con inclusión?
¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió? A ver, ¿A la Esperanza se le habrá la ocurrido? Esperanza. Sí, yo creo que Estamos hablando de la Esperanza Silva. Esperanza Silva es formada afuera, en Holanda. Entonces tiene otra mirada respecto eso, de sí. las discapacidades. Entonces, porque otra mirada sobre la integración, mucho más desarrollada. Y además, específicamente en el tema cultural, porque Perdón, pero ella también es terapeuta, o sea, Sí. ella hace hipoterapia, trabaja con caballos, con niños con problemas, etcétera. Entonces, o sea, tiene una inquietud súper Sí. grande con el tema. Y por otro lado, el tema cultural, que como casi todo en nuestro sistema, todo es un bien de consumo, pero nosotros pensamos que la cultura no es un bien de consumo, sino que es un derecho. Y como derecho, pensamos también que es súper importante incluir a las personas que no tienen acceso. Chile Actores firma tratado, un convenio en Marrakech hace varios años, que tiene que ver con facilitar el acceso al material literario, escrito, a gente con discapacidad visual. Y a partir de eso es que empezamos a trabajar en el primer proyecto inclusivo de la Fundación Gestionarte de Chile Actores, que es el libro inclusivo. No me cuentes todavía nada de eso, no me cuentes todavía porque quiero que veamos un video primero. Una de las cosas que se ha hecho de parte de Chile Actores ha sido estas películas donde las personas con discapacidad visual pueden acceder a ellas, donde hay un lenguaje alternativo que también es para ellos, porque acá siempre decimos, ellos no ven con los ojos, pero sí tienen otras formas de ver. Nuevamente, depende de cómo se cuente la historia, si es que todos vemos o solo algunos. Veamos ese video y a la vuelta seguimos conversando. Don Arnaldo come en su cama. Lucrecia y el gordo colocan un mantel en la mesa. ¿Dónde compró los locos para esas empanadas, señora Lucrecia? Nosotros creemos realmente que la cultura debe ser para todos. Y cuando decimos todos, es todos. También la persona que no ve, la persona que no oye, la persona que no habla. O sea, todos ellos tienen realmente derecho a acceder a esta cultura. Y por eso nosotros hicimos nuestros productos, que es lo que nosotros sabemos hacer, que es el audiovisual, accesible a personas que viven en situación de discapacidad. Le toca el hombro al profesor. Que le vaya bien, profesor. Y no se meta en lío. El relegado camina con el secretario. No se preocupen, caballero. Conozco mi deber. Mire usted. Hicimos 10 películas, las 10 películas más emblemáticas chilenas. Hicimos la traducción a una plataforma de múltiple accesibilidad para que las personas que no hubieran experimentado nunca el hecho de ir a una sala de cine y poder vivir la experiencia del cine, lo hicieran, con traducción de lengua de señas, con subtítulos y con audiodescripción. Yo encuentro que este departamento es bien bonito. Me trajiste aquí a la fuerza. No es así, papá. Claro que sí. ¡Alegre! ¡Alegre, alegre, alegre! ¡A la mierda con el vidrio Ronol! ¡Alegre! Quiero ver a la gente en Navidad yo. El gordo toma de la cintura a Lucrecia y continúan bailando. ¡Baila como hombre, de gordo! ¡Encina! ¡Que no se te arranque! También en la Fundación Gestionarte estamos dando unas becas a actores y actrices que quieran especializarse en traducción de lengua de señas. Chile Actores me invitó como intérprete para hacer la comunicación como puente a las personas con discapacidad auditiva. Cuando uno hace una interpretación de cualquier tipo, de lo que sea, uno tiene que traspasar la información con la misma fuerza e intensidad que tiene. Si alguien está hablando muy golpeado, muy fuerte, uno también tiene que tratar de entregar esa información con el mismo sentimiento. Si está hablando un diálogo de amor y una declaración de amor, también tiene que transmitir la misma idea en ese momento. Ese es el rol fundamental que tiene que tener un intérprete de lengua de señas. Padre, ¿por qué he de estar solo? Nietzsche, el espíritu progenitor. Y también hicimos un libro inclusivo digital, esto en conjunto con Senadi, y es un libro que usted lo puede buscar en la página web, se llama leamostodosjuntos.cl, y es una recopilación hecha por el consejero Álvaro Espinosa, actor también, de 10 poemas chilenos que tienen relación con el origen del mundo y con cuentos de las etnias chilenas. Y eso está hecho ilustrado y con voces de actores y actrices chilenas. Está quedó muy bonito eso también. Bueno, ahí tenemos parte entonces de lo que está haciendo Chile Actores. Antes de preguntarte, Álvaro, por el libro, quiero preguntarte, Aranzazú, por qué significado también para ustedes ver
el reflejo de lo que significa hacer este acercamiento entre películas, que ustedes cuando la hicieron, muchos de ustedes, no necesariamente están aquí, ustedes dos, pero los que las hicieron no pensaron que pudiera acceder todo el público a ellas, ni siquiera pensaron en la necesidad de hacerlo asequible a otros. Claro, es que eso es lo más terrible, no pensar en la necesidad de los otros. Encuentro que eso es como lo más... Y uno tiene que asumir que uno no lo hace todo el tiempo, pero es súper bonito ver, y bonito ver cómo los traductores de los lenguajes de sordos se nos están robando toda la pega, son como las estrellas hoy en día. Bueno, ahí tenemos a Freddy, que está haciendo nuestra traducción. Que encuentro que es precioso ver cómo van de a poco, pero igual van abriendo ese espacio, entonces eso es gratificante. A mí me da pena pensar por el pasado, pero menos mal que estamos haciendo algo por ahora, por el presente, que es lo que... Quiero preguntarle a nuestros invitados, Paulina, ¿qué significaba para ti la cultura cuando ir al cine, la cultura, cuando podías ver y después se produce este quiebre? ¿Sentiste también la pérdida de eso y la transición que significa ahora que has podido volver a ver con otros sentidos películas? Claro, cuando veía tenía acceso a todos los espacios y que se daban la oportunidad de ir, culturales, cine, podía ir a ver cualquier película y daba lo mismo en realidad. Solo faltaba el gusto nomás cuál elegir. Hoy en día, bajo esta discapacidad, yo no puedo elegir la película que quiero ir a ver realmente, porque las opciones, o sea, porque la accesibilidad no está. Cuando se abrió esta oportunidad la encontré maravilloso, increíble, porque para nosotros, a ver, ¿cómo te explico? Ver a lo mejor cuando yo me siento a ver las noticias o a ver algún programa, etcétera, hay silencios. Cuando hay programas de farándula y muestran, no sé, imágenes de cómo se está vistiendo esa persona y se ve espectacular y todo, y uno queda ahí como, chuta, ¿cómo se verá? No hay ese lapso de poder saber más información de la que solo se percibe visualmente. Lo mismo pasa en el cine. Con esto nos acercamos más a este espacio que sin duda es súper enriquecedor y nos hace importante. Tú pudiste ver con esta interpretación Cachimba, ¿no? Cachimba, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue súper buena, me reí mucho. Y claro, como tengo la esto de haber visto antes, por lo tanto la máquina de película está aquí adentro también. Y uno se empieza a imaginar toda la película, porque te la van relatando hasta los espacios en silencio. Entonces uno no pierde el hilo de la película, la continuidad. Y típico, a mí me ha pasado muchas veces en películas cable que justo al final todos se quedan en silencio y la película termina. ¡Oh! Y al final yo nunca supe cómo terminó la película. Es horrible. Entonces, ahora lo encontré maravilloso. Por fin pude ver el final de una película. Y en el caso tuyo, Ignacio, ¿cuál fue, de lo que tú recuerdes, de niño o de adolescente, no sé, cuál fue tu primer acercamiento a algo que tuviera que ver con arte? ¿Fue música, me imagino? ¿Fue que estuviera en un lugar donde era un cuadro y tu papá te lo describiera o tu mamá te lo describiera u otra persona? Con el arte, ¿cuál es tu primer recuerdo que tú tienes? ¿Con qué puede haber sido? Bueno, mira, yo siempre estuve en colegios con integración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el típico paseo que le hacían a los muchachos cuando íbamos en kinder, pre-kinder, al museo. Y ahí, claro, pues entre todo vitrina, para mí era tedioso, aburrido, porque claro, vitrina y uno lo único que toca es vidrio. ¿Nadie te describía lo que estaba ahí? Te lo podían describir, pero a esa edad, cuando uno es pequeño, te mata la curiosidad, entonces digan lo que te digan, no basta. No. Porque decirte ya, hay un esqueleto de una ballena. ¿Cómo una ballena? Claro. No conozco una ballena. Hay un cráneo de dinosaurio. ¿Y cómo es un cráneo de dinosaurio? Entonces, eran salidas que, claro, cuando era pequeño,
me aburrían. Mientras mis compañeros lo disfrutaban, a mí me aburrían porque después... ¿Y las películas, por ejemplo, ya más de grande, ver las películas? ¿Sentía esos vacíos de los que habla Paulina? Esa no entender todo, no disfrutar todo. Es que siempre tuve las películas, yo siempre tuve películas favoritas, entonces ya me las sabía al revés y al derecho. ¿Cuáles eran? Ya me daba lo mismo seguía silencio, porque ya me las sabía. A ver, nómbrate un par. El Rey León. Ya. Me encantaba El Rey León. Me encantaba Dumbo. Yendo un poco a la animación japonesa, me encantaba ver esta serie que se llama Doraemon. Ya. O El Detective Conan. Entonces, eran series que, aparte de transmitirte todo el rato, los minutos de silencio no eran tan interminables porque dentro de una serie habían sonidos que te indicaban algo. Oye, ¿y cómo fue? Tú fuiste a ver Ya no basta con rezar, de estas interpretaciones que se han hecho en Chile Actores. ¿Cómo fue esa experiencia de ver cine de una manera distinta? De ya poder verlo con otros sentidos. Nuevamente sigues sin poder ver con los ojos, pero hay otro que se pone a hacer de tus ojos de alguna manera. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, para mí, voy a hablar de mí y de las personas que no están, porque en este momento, claro, habemos dos ciegos. ¿Ya? Pero te cuento que también la película tenía traductor de señas. Sí. Entonces, nosotros esa película fuimos a un colegio y habían chicos sordos y habíamos un par que me incluía a mí, ciegos. Entonces, me gustó bastante porque había un narrador que te iba diciendo todas las cosas que la X persona o el conjunto de personas iba haciendo. Ahora bien, también existía un colapso de información porque mientras la persona hablaba y te decía, oye, pero tú no podías estar haciendo eso, y el narrador te iba diciendo las expresiones. Entonces, como que tenías que saber discriminar bien y entender toda esa información. Pero, como te digo, genial que las personas sordas puedan entender una película a través del lenguaje de señas y a su vez que una persona ciega pueda entenderlo, como te decía recién mi compañera, los vacíos. Claro. Porque, claro, yo puedo hacer un... ¿Y qué está haciendo? Tiene tensión dramática también, Ignacio. ¿Qué está haciendo? Porque, por ejemplo, puede estar escribiendo, puede estar meditando, y uno no sabe porque hay silencio. Le quiero preguntar a Álvaro. Álvaro, a la vuelta de la pausa vamos a conversar el tema del libro, pero antes, ¿cómo se siente, cómo se recibe cuando escuchas estos testimonios de lo que ha significado en concreto para dos personas el poder tener acceso a la cultura? Bueno, ese es el objetivo de lo que hemos ido haciendo. Y es muy gratificante, de alguna manera, darse cuenta que funciona y que es apreciado. Porque, claro, teníamos claro que hay un vacío ahí, un vacío enorme. Y lo que hacemos es quizás muy pequeño. Cuando hablamos del ciclo de cine son 10 películas, 12 películas. Ahora se está desarrollando otro ciclo en audio completo, muy bonito, que está haciendo Trejo, otro consejero, Alejandro Trejo, tremendo actor, que es volver a hacer las películas, rehacer todo el audio, la música, pero además sumándole las descripciones y todo. Son aportes, de alguna manera, a un vacío enorme, pero es muy bonito ver lo que sucede y cómo la gente lo recibe, porque pareciera ser una experiencia súper novedosa, porque no hay mucho material, y el material, por lo menos cuando me tocó investigar, el material que había no era muy rico tampoco. Entonces, es gratificante sentir que estamos, de alguna manera, empezando a desarrollar un espacio que nos parece tremendamente necesario, justo. No, es cierto, no es un favor, es un acto de justicia. Nos parece justo, porque el derecho a la cultura es universal, es para todos. Entonces, es un camino súper bonito y en general, con los distintos proyectos, ver la recepción de las personas,
no necesariamente tiene que ver con que me gustó la película, me gustó la experiencia. Me gustó haber sido considerado, la sensación de ser considerado por el entorno, de tener acceso, de que haya deferencia y empatía. Más que buena era la película, que también puede ser, pero eso ya es cosa de gusto. La selección de películas la hacemos, se ha ido haciendo ahí, pensando, por ejemplo, como decía Esperanza en la nota, películas emblemáticas. Sí. Quizás las películas emblemáticas no son las películas que a la gente más le gustan, pero hay que partir por algo. Algo hay que hacer, lo mismo con el libro. La selección que hicimos no necesariamente es de un gusto muy popular, pero hay que partir por algo. Y es la experiencia, lo que tú decías, el pero ser la considerado. Yo pienso, me pongo en el lugar de ustedes también y por lo que he conversado con las personas cuando me ha tocado, tiene que ver con la experiencia de ser considerado y de poder tener acceso. Sí. Más que el material en sí mismo, el contenido del material. Y eso es muy bonito. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a hablar de este libro, la creación, y también en general, cuánta discriminación hay respecto al mundo de la cultura, respecto al tener derecho a sonreír, al placer, al goce, y no solamente a lo básico que ya está de por sí en general vedado o discriminado para las personas en situación de discapacidad. Hacemos una pausa en Conciencia Inclusiva y regresamos. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de inclusión y la cultura. Y quiero comenzar de inmediato, Álvaro, preguntándote por este libro, La Creación, que nos cuentes. Yo ya sé de lo que se trata, pero quiero que le cuentes a la gente de qué trata y también cómo surge esta idea. A ver, voy a tratar de sintetizar un poco. Pero respecto del vacío que hablábamos antes y asumiendo la ignorancia total respecto del mundo de la discapacidad, el libro... que tiene cuento, poesía, relato. Tiene poesía y cuentos de pueblo originario. Ahora, ¿cómo se hace la selección? Básicamente queriendo hacer una reflexión sobre inclusión. Por eso digo, desde esa ignorancia digo, a ver, vamos a hablar de inclusión, pero ¿qué es inclusión? ¿O qué incluir? Y entonces pensamos hacer un libro para que pudiera acceder la gente con discapacidades visuales y auditivas a este material. Pero digo, en esta sociedad tan segregada, la verdad es que debiéramos incluirnos todos, hacer una reflexión sobre inclusión. Más global. Por eso que la selección del material tiene que ver con, dijimos, poesía chilena y cuentos originarios, pero ¿cuáles? Entonces decidimos poner poesías que hablen de la creación del mundo, y cuentos de pueblos originarios que nos relaten su creación del mundo. ¿Por qué? Porque pienso que al yo conocer tu manera de ver el mundo, cómo tú creas el mundo, yo te entiendo, yo empatizo contigo y podemos recién empezar a dialogar un poco en el otro, entendiendo cómo el otro construye el mundo, cuál es su visión del mundo. Y de esa manera empezar a incluirnos todos. No las personas con distintas discapacidades, sino que todos, porque estamos todos segregados. El sistema es muy perverso en eso, nos individualiza, nos aísla, nos hace competir y nadie está empatizando con el otro. Entonces, la reflexión es que a partir de conocer tu manera de ver el mundo, cómo tú creas el mundo, es que recién podemos empezar a dialogar, entendiéndonos unos a otros. Por eso la selección son los pueblos originarios, su creación del mundo. Los cahuéscar, están los mapuches. Los cahuéscar, los auniquén, los mapuches, los rapanui. Y por otro lado, en poesía chilena, que era lo que queríamos hacer, o sea, darle acceso a poesía chilena, que es tremenda. Entonces dijimos, hagamos la misma línea y seleccionamos poesía que hablara también de la creación del mundo. Y juntando ese material, por eso el libro se llama La Creación. Perfecto. Porque no solo es material, no es parte de un catálogo solamente, sino que quiere ser una reflexión sobre la inclusión. Entonces, por otro lado, dijimos ya, debe ser inclusivo. Entonces tiene varias plataformas, que la idea es que tú las puedes combinar a tu antojo, porque también queremos invitar a la gente sin ninguna discapacidad aparente a también vivir la experiencia, como hablabas tú hace un rato de tu familia, que pasaron un día vendados.
invitar a la gente también a vivir la experiencia y solo escuchar el audio o solo ver las imágenes, porque el material está el material escrito en la página, está ilustrado, está narrado, hay una descripción de la ilustración, está en audio, está narrado por un tremendo elenco de actores, que Sí, es muy bonito lo que hicieron. Quiero nombrarlo: Héctor Noguera, Elsa Poblete, José Sosa, Amparo Noguera. Está Se me Claudia van Cabeza, algunos para está que los Néstor nombremos. Cantillana, a mí también se me van, pero está en lengua de señas, está musicalizado todo, y cada una de estas plataformas tú puedes verlas a cada una Oye, o mezclarlas todas. ¿Cómo lo financiaron? Con fondos de Senadi, ¿Ya? Servicio Nacional de Discapacidad, y Chile Actores a través de Gestionarte, que es la fundación. Pero la idea es invitar a la gente a vivir la experiencia también de la discapacidad a través también de este material que es maravilloso. Poesía chilena y cuentos de pueblo originario. Y invitarlo a hacer esta reflexión sobre la inclusión. No solo sobre la gente con discapacidades, sino que la inclusión de todo. Porque en general para mí casi todos los temas llegan al mismo punto, que tiene que ver con la educación. Vivimos separados, vivimos en barrios separados también el tema de las etnias. Entonces, porque cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, en teatro X, dice, hay que incluir. Entonces hay una rampa de acceso. Listo. Pero no está en los contenidos. No hay un pensamiento anterior, no hay una reflexión de cómo hacer un material que sea inclusivo para todos. Entonces, ni que hablar de la discapacidad intelectual. Aquí estamos a años luz de incluir a personas con síndrome de Down, pienso con que autismo. lo importante, por un lado, es ir dando acceso en distintas plataformas, a distintos materiales. Perfecto. Pero por otro lado, es muy importante, por eso hablo de educación, hacer la reflexión sobre la inclusión. La educación sobre qué es la integración y no esta mirada súper paternalista sobre las personas con discapacidades, sino que ver el beneficio que hay, porque una persona, si no puede ver, eso no implica que no tenga tremendas capacidades en otro ámbito. Sí, no, y además que hay una violación de derechos siempre humanos. Estamos como una mirada compasiva y la verdad asistencialista, y lo que hay que hacer en el fondo es poner el foco en desarrollar las capacidades de esas personas. Y yo agregaría no además infantilizándolo, una mirada asistencial, paternalista, compasiva, y la verdad es que son personas con tremendos potenciales. Tanto que hay una que me quiere serruchar el piso. Y quiere hacer preguntas aquí en este programa. Quiere tomar la conducción, se lo vamos a entregar. No, espérate, Ignacio, espera un poquito. Un segundito, yo quiero que la Paulina tiene una pregunta guardada y me gustaría que se la hicieras a la Aranzazú. Yo creo que ella te la puede responder. Un poco para terminar la idea de él, quería agregar que la educación, mira lo que son las cosas de la vida. Cuando uno adquiere la discapacidad, yo no sé si a mi colega o compañero que es congénito, le pasará lo mismo, pero por lo menos cuando uno lo adquiere en el camino, lo mismo que le decía yo a Mónica, uno dice, ¿para qué? Y hace muy poco, después de estos 5 años que ahora cumplo, me di cuenta para qué quiero imaginar y ser positiva en esto, porque ya, ¿para qué lo negativo ya pasó? Ya, ¿para qué? Barrer. Entonces, sacar lo positivo y decir, bueno, ¿para qué quedé ciega? Desde mi parada, educar el resto. Mira, porque la gente no sabe cómo abordarte para ofrecerte ayuda. Entonces, de repente te piñiscan, te toman de cualquier lado y uno se asusta porque no sabe si te van a robar o no. Sí, pues, si está. La torpeza, falta educación. Pero porque no hay educación. Entonces, ¿qué tengo? A las 6 de la tarde, cuando uno viene de la pega, que no quiere nada y que ya, chao, uno dice, para, Pauli. Entonces la persona te quiere ayudar, disculpe, ¿me quiere ayudar? Sí. ¿Me presta su brazo? Entonces ahí tú empiezas a educar. Primero ofrézcame el brazo y caminamos juntos. Pero también tiene que partir desde uno, persona con discapacidad. Tiene que nacer también de uno. ¿Me entiendes? Su codo y ahí mientras déjeme hacerle la pregunta ahí por favor, la pregunta. Sí, yo quería preguntarle si hay algún desafío, porque se viene el Teatro a 1000. A mí me encantaba ir. Hoy en día, claro, a veces voy cuando las obras son totalmente, se puede escuchar. Tú me dices, sí, se puede escuchar.
Pero igual hay momentos de silencio. A lo mejor aplicar esta misma metodología que se usa en el cine chileno, porque podría ser en el teatro. O sea, debería ser en el teatro, debería como un derecho como el que hemos estado hablando todo el tiempo, en todas las artes. Pero claro, no, todavía no, siendo el teatro chileno, siendo con muy pocos recursos, etcétera, que no es una excusa, pero de todas maneras es un camino que nos falta indagar y ser creativos frente al hecho, ¿no? De cómo contar la historia, cómo darle un piso a todos, ¿no? Mira, siendo bien honesto, es tremendamente complejo. Porque el cine es muy distinto, una pantalla está grabado, pero en el teatro los actores están en vivo. Sí, pero por ejemplo lo del lenguaje de señas claro, se hace. No, lengua de señas se hace, pero es que la se lengua hace. no, en ese sentido no es invasiva con la obra. Pero la descripción es un audio. ¿Pero te puedo dar una idea? A lo que voy, que Audífono. es muy Sí, complejo, obvio. claro. Audífono, Sí, como yo lo se hace pensé, con los intérpretes. Claro. Con las traducciones simultáneas. Sí, audífono. Tiene que ser Pero se hace en otros con países así, audífono, con claro. audífono, y Entonces eso es un tema de recursos. Los Pero teatros también, sí, no tienen recursos. No, pero también hay pero una de voluntad, cosa, ¿no? sí, yo también creo que es un tema de recursos, de todas Sí. maneras, pero también es cuestión de voluntad. O Y de sea, pensarlo, hay gente que ni porque siquiera el lo piensa. Claro, y lo que pasa es que lo que dice el Álvaro, que como el teatro cada día puede tener pequeños cambios, quizás esa versión hecha en audio no siempre va a calzar con la obra de teatro en vivo, pero es mejor que nada, de todas Sí. maneras. Y O eso en los no- museos, como en otros países, es obligación Claro. a tener descripciones para cada una de las obras, para personas en situación de discapacidad, tener descripciones auditivas y también en braille. Hay una obligación de hacer pequeñas reproducciones. obligación, es Sí. ley. O sea, ese es el camino. Maravilloso, es En el el fondo, camino. que los teatros tengan un sistema de audio para que las personas Claro. puedan escuchar la Y descripción. de mediación, hay lugares también donde se ha hecho retrocediendo. mediación para personas con discapacidad intelectual. Y retrocediendo un Ese es poco otro en el tema. tiempo, si nuestros abuelos, en el tiempo donde todavía no existía el televisor o cuando era un lujo el tener un televisor, tenían el radioteatro, ¿por qué no hoy en día hacer lo mismo? Más radioteatro. quizás. Claro, porque el mismo teatro que una persona común y corriente ve, hacerlo en audio. Por ejemplo, si una persona va corriendo, el taco en el piso que se escucha, o la agitación, porque Eso cuando es una lo que persona está se haciendo siente Trejo hoy agitada, día Claro. con las películas. Claro, entonces en las películas, rehacerla. así como lo hacen en Notable. las películas, en el teatro, yo creo que es totalmente... Ahí está en igualdad de condiciones en un radioteatro. Claro. El Eso que es lo que ve, el que no deberíamos ve. tratar de ser. Ana Cesú, tú me corriges si no es así, pero yo tengo la impresión de que tú dirigiste o participaste en una obra que está basada en el libro de Curioso incidente del del- perro en la medianoche, ¿no? Sí. Y que es un niño que Hicimos 4 temporadas. uno podría Un decir que espectro, es está en- autista, pero está en el difuso, espectro. está dentro del espectro. Sí. Y no fue tan... ¿Y por qué terminaste haciendo eso? ¿No fue también un acercamiento? ¿No te dio alguna mirada? Es que un poco con lo que hablábamos, que todos tenemos cierta discapacidad y las historias de superación. a Ese mí- libro es súper recomendable. Sí, y las historias de superación siempre me han matado, como que me quedo pegada en los documentales, como que la historia de superación me emociona. Y nació esta idea de hacer la obra, el Álvaro fue mi actor. Hicimos 4 temporadas y Sí, fue increíble. Y ahí lo que sí hicimos, incluimos lo que decía el Álvaro al principio, que a mí lo que me dio más gusto que al final pensamos hacer la historia de un niño, porque ya ponerle apellido nos daba mucho miedo. Y sí, los padres de los niños en el espectro autista, las asociaciones, los profesores y los mismos más jóvenes o adultos en el espectro estaban sumamente agradecidos de incluir su historia. Y lo que tiene entretenida la obra es que el cabro, dentro de su discapacidad, entre comillas, es creativo y soluciona. Es notable. Es genial. Y eso está basado en casos reales. Entonces, por ahí también uno va tratando de incluir a todos. Hemos hablado acá de soluciones, de propuestas, de lo que falta, lo que no, pero en general siempre estamos más asociados a la discapacidad física de alguna manera. Álvaro, ¿cómo ves también tú? Hablamos de la infantilización de las personas en situación de discapacidad, la negación de la cultura para las personas con discapacidad intelectual. Porque para un joven con síndrome de Down, un niño, para un niño autista también, hay súper poco acceso a la cultura. Y hay una negación más fuerte porque para la población en general se cree que, claro, es algo accesorio la cultura, muchas veces se piensa así, pero ya el nivel de pensar que es un lujo e incluso innecesario para las personas con discapacidad intelectual, no sé cómo lo ves tú también, porque ese mundo sí que lo tiene más vedado todavía. Yo creo que entra todo dentro de alguna manera el saco de la integración, porque
cuando pensamos, por ejemplo, en hacer algo para los niños Down, es para ellos. No es un material integrado, en el sentido de que sea para todos, ¿cachai? Que podamos todos convivir frente a ciertos contenidos, sino que las soluciones tienden a segregar también. Entonces hay un material para un cierto tipo de gente, después ese material se rehace para otro tipo de gente, y en el fondo seguimos segregándonos y estando todos separados, cuando el tema yo creo que es cómo integrar a estas distintas personas frente a un mismo material. Claro, si fuera en teatro, por ejemplo, hay unas personas que van a tener que estar con un audífono escuchando las narraciones, otros van a estar con las lenguas de señas, pero podemos estar todos en la platea. Yo creo que la idea y el foco es que estemos todos en la platea, no que haya una platea para unos, otra platea para otros, porque de alguna manera eso hace como que no exista el problema, y si existe uno se puede compadecer o emocionar mucho, pero ojalá sea siempre de lejos. Perfecto. Porque no vamos a superar nunca el tema de la incomodidad o el tema de la educación, lo que decías tú también, como cómo ayudarnos. ¿Cómo te puedo ayudar? No, pues si nos hemos Porque visto, estamos totalmente separados. No nos hemos visto en las salas de clase, y la no nos hemos visto solución, nunca. La solución, en el fondo, lo que hace es aislarnos. Volver a aislarnos. Entonces yo jamás voy a poder tener la empatía, ni voy a poder tener los conocimientos cómo ayudarte o cómo compartir. Porque las soluciones también se agregan. Quiero cerrar porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, siempre nos pasa lo mismo, pero quiero cerrar con dos cosas para las dos mujeres. Voy a hacer una segregación positiva en este caso para mujeres. Mi pregunta final es para las dos mujeres. A mí me gustaría, más allá del tema de la cultura, no solo en el tema de la cultura, primero Ansazú, después Paulina, ¿cómo te gustaría, cómo soñarías tú un país respecto a la discapacidad? ¿Cómo te gustaría ver a este país respecto a la discapacidad en general? En una idea, en un concepto. Lo soñado es que lo que dice un poco el Álvaro, ¿no? Que todos tuviéramos el mismo piso, ¿no? Como para convivir, que todos tuviéramos los mismos derechos, es como simple, que todos podamos salir a caminar sin caernos, el que no ve, sin angustiarse, el que tiene algún problema psiquiátrico, sin escuchar, o sea, que todos tuviéramos un piso. Pero para eso yo creo que lo único que nos queda es como la educación del amor también, como del interés. Más allá de la educación, el interesarse en lo que necesita el otro para darle el piso. A lo mejor no está el piso estructuralmente, pero a lo mejor sí humanamente yo lo puedo dar. Esa pega me gustaría a mí. ¿Y a ti, Paulina? Yo creo que sea que sea más accesible, sí, es como lo que decía Álvaro, que si las calles fueran accesibles, si todo fuera accesible, mi discapacidad no existiría. No, nadie notaría que soy ciega, porque tengo acceso a ir a votar, esa hoja que es un mercurio, si hubiera estado en braille, yo no hubiera necesitado asistencia y nadie no hubiera sabido qué es lo que voté. Entonces, más que nada eso. Y bueno, y la empatía y la solidaridad de la gente. La gente me ve, pero no me ve. Ve tu ceguera primero y después te ve a ti. ¿Y sabes lo que pasa? El problema está en que yo uso un bastón y yo hago sonar el bastón y la gente me ve y pasa igual rápido y se han sacado la mugre. Entonces, sí. ¿Qué hago frente a eso? La gente me dice, y yo digo, disculpa, no te vi. Y ahí como que, mentira. Entonces, es como, te veo, pero no te veo. Entonces, y pasa el caso contrario, que la gente llega, se saca la mugre y le dice a uno, ten cuidado. Pero ¿cómo voy a tener cuidado yo si yo soy el ciego? Ignacio, Aranzazú, Álvaro, Paulina, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado hoy día. De verdad ha sido un gusto y me quisiera quedar con esa frase que resume lo que hemos conversado tantas veces en Conciencia Inclusiva, ¿no? No son sujetos de caridad, son sujetos de derecho. No son ni niños ni superhéroes, son ciudadanos y así deberíamos respetarlo. Qué bonita la frase que decía Álvaro, tenerlos a todos en la platea. Todos, con y sin discapacidad, que eso no sea tema, todos disfrutando de diferente manera, pero con la misma intensidad. Muchas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti por la invitación.